Buenas noches, bienvenidos a nuestra plataforma digital en Portada TV. Yo soy Aldo Saucedo y esta noche, como siempre a esta hora, en vivo y en directo, iniciamos nuestra emisión del programa Periodismo y Política. Cada semana o media semana o cualquier momento siempre hay un personaje de turno que este Congreso se ha dedicado solamente a llamarle, a interrogarle, a censurarle, y se preguntan siempre por qué es que a tantos ministros los ha tenido que cambiar el presidente de la República. Y es que los ha cambiado porque todos los que han ingresado al gabinete, todos han tenido que ir ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Es decir, el papel de legislación, de legislar, y el papel de fiscalización lo han tomado de tal manera que ellos ya hacen el papel de lo que significa el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, porque solamente se han dedicado a querer interrogar a todo personaje que hay una supuesto involucramiento en algún delito por más pequeño que sea. Por ejemplo, le están correteando como de lugar a la hija del presidente de la República, al mismo tiempo su cuñada, pero le llaman hija porque él le ha criado en su hogar con su esposa, que es hermana de esta chica, y prácticamente ya no saben cómo llevarle ante la Comisión de Fiscalización. Y ya están haciendo a través de los medios de comunicación capitalina, los medios de comunicación capitalinos, que son la caja de resonancia de esta obsesión que tiene el Congreso de la República contra la familia de Pedro Castillo, contra todo el entorno de Pedro Castillo, un fanatismo casi psicótico, ¿no? Es lo que tienen en realidad estos congresistas. Y entonces resulta que en una entrevista que concediera el ministro de Justicia este fin de semana, posiblemente ha pensado en voz alta, como pensamos todos los peruanos. El 87% de los peruanos queremos que se cierre el Congreso, pues eso no es una novedad, ¿no? Y eso, hay varias marchas que se han hecho el último fin de semana o la semana intermedio de la semana que pasó en Lima para pedir el cierre del Congreso. Este Congreso, que tiene una aprobación solamente del 6%, ¿se imaginan ustedes? Y ellos siguen diciendo que tienen el respaldo del pueblo peruano, y los peruanos no lo queremos para nada. Los peruanos sentimos que estos señores que están en el Congreso de la República no nos representa a nadie, ¿no? Ahí vemos la forma de actuar de la presidenta del Congreso, la señora María Carmen Alba, quien ha demostrado su personalidad oculta o su malformación en educación, en su niñez, en su adolescencia, posiblemente en la juventud también, como le decía, lo ha dicho un psicólogo, cuando después que de un exabrupto que hizo esta señora, al decir que en el Congreso se trabaja por los blancos e indios, y entonces todos se han preguntado qué sucedió, porque en realidad eso es lo que tiene dentro de sí como persona, ¿no? Ella lo que anda buscando es el poder. Entonces imagínense si esta señora llegara a ponerse la banda presidencial, sería peor en lo que aparentemente estamos, ¿no? En lo que pasó con Manuel Merino, que la población tuvo que salir a las calles para que
renuncia a la presidencia de la República Manuel Merino de Acción Popular, que esta permanencia de él ahí en el Palacio de Gobierno solamente duraron 5 días, y las movilizaciones que se hicieron cobraron 2 vidas, 2 jóvenes, Inti y Brian, 2 jóvenes que murieron por salir a protestar, por sumarse a la protesta del pueblo peruano. Y un centenar de personas malheridas que finalmente algunos de ellos han quedado hasta discapacitados después de haber sido llevados a los hospitales. Algunos han perdido un ojo, otros han quedado mal de sus manos, bueno, de alguna parte de su cuerpo, y son más de un centenar de personas, de ciudadanos peruanos que han quedado prácticamente discapacitados y 2 muertes encima. Fue denunciado en el Congreso de la República ante la Subcomisión de Denuncias Constitucionales en noviembre del 2020. Pero gracias a la élite que existe en estos momentos, María Carmen del Alba, la presidenta, la señora Chirinos, congresista, la señora Moyano, Alejandro Cabero, Jorge Montoya, toda esta élite que aparentemente o son los que manejan en realidad el Congreso de la República, el Congreso de la República lo maneja, y entonces ellos lograron archivar gracias al informe de Alejandro Cabero, un congresista que va a ser recordado en la historia y en los libros que se escriban, las páginas negras de este Congreso de la República, él estará allí, porque él con un informe final dijo que no hay razón para que exista una denuncia constitucional contra Manuel Merino. No hay razón, así que se archivó esta denuncia contra Manuel Merino. Increíblemente, así de simple, el señor decidió que se archive esta denuncia contra Manuel Merino. Muy bien, los familiares, lógicamente, y otras personas continúan en la lucha ante los órganos de justicia para pedir una sanción a Manuel Merino. Pero, ¡oh sorpresa! Después que se archivó la denuncia constitucional contra Manuel Merino, se develó un retrato de Manuel Merino en los pasillos del Congreso de la República por haber sido presidente del Congreso de la República. A nosotros no nos huele muy bien esa actitud. Nosotros consideramos que eso huele a otra actividad de último minuto que quiere hacer este Congreso de la República, y hay que tener mucho cuidado. Claro que no lograron la vacancia, no han logrado aprobar la bicameralidad, porque solamente tuvieron 71 votos, y lógicamente eso tiene que ir a un referéndum, y el referéndum tendrá que ser convocado por Pedro Castillo. Pero para evitar ello, la presidenta de la Comisión Constitucional ha dicho que ya se presentó una reconsideración para que exista otra votación. Particularmente no creemos que logren alcanzar la votación de 87 votos para que vaya una segunda legislatura y se apruebe sin necesidad de ir al referéndum, al que le tienen un temor como no tienen idea. Claro que ellos no son capaces tampoco de ver lo que dicen las encuestas, pues, ¿no? Porque si vieran las encuestas y los tomaran en serio, se dieran cuenta que la población no los quiere. La población lo que quiere es que cierren el Congreso. Hoy día se han iniciado varias paralizaciones en el país. El transporte de carga pesada ha paralizado. En muchos lugares están los camiones paralizados. Los sectores de agricultura, es decir, la agricultura familiar, la pequeña, las asociativas, están también paralizadas y están pidiendo y están diciendo que ellos se van a un paro de 48 horas
y si no pasa nada, continúan a partir del día 27 de julio para pedir el cierre del Congreso. Y aquí viene lo que quería decirles al inicio de este programa. Resulta que estos congresistas que se han sentido ofendidos porque Pedro Castillo ha dicho que hay unos zánganos que viven de la teta del Estado, ¿no? Y se han sentido insultados. Pero lógicamente hay un viejo dicho que dice: al que le cae el guante, que se lo chante, no hay más, pues, ¿no? Entonces los congresistas han salido a decir: ¿cómo nos va a decir zánganos? Claro, no lo dicen directamente, ¿no? Pero en el fondo saben que el mensaje ha ido dirigido a ellos: zánganos del Estado, zánganos de los dineros públicos. ¿Y qué dicen? Todos dicen y todos tienen el mismo libreto. No, pero esta última semana, estos últimos días hemos trabajado. O sea, los señores se han pasado un año en el Congreso de la República y los últimos 4 días se han puesto a trabajar. Miren la falta de criterio, por lo menos, de criterio para poder expresarse, ¿no? O para querer mentir al pueblo peruano. Lo único que han dicho es que los últimos días han trabajado bastante. Y han trabajado porque se amplió la legislatura, porque la legislatura debió ser cerrada, terminada, en junio. Pero se amplió hasta el 15, creyendo que iban a lograr aprobar la bicameralidad con los submarinos que habían puesto debajo del membrete. Submarinos peligrosísimos para la democracia en el Perú, para la democracia y para ya ir poniendo, digamos, los parámetros de cómo debe ser el próximo presidente de la República, o sea, un maniquí, porque ellos iban a nombrar a los funcionarios de alto nivel, nos imaginamos ministros, viceministros, etcétera, porque ellos iban a denunciar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, porque ellos iban a la reelección, es decir, dejo de ser congresista ahora y postulo para diputado, dejo de ser diputado y postulo para senador, o sea, ellos quieren quedarse 15 años, y como les han dicho, zánganos, no saben cómo sacarse ese mensaje que les ha enviado Pedro Castillo. Pero entonces decía que a veces nosotros pensamos en voz alta, y entonces eso es lo que le ha pasado al ministro de Justicia. El ministro de Justicia asistió a un programa, Félix Chero, asistió a un programa este fin de semana, y entonces, como lo dice lo decía en sus series, El Chavo del 8, se me chispoteó, así decía el Chavo, ¿no? Cuando se le salía algo que no debía hablar. Y entonces, ¿qué ha pasado? Félix Chero, el ministro de Justicia, ha dicho que él recomendaría al presidente de la República que cierre el Congreso, que destituya a los congresistas. Y están escandalizados. Y como no saben qué hacer, ya están a puertas del 28 de julio que debe venir el mensaje del presidente de la República, y entonces lo que han hecho inmediatamente es pedir que el ministro de Justicia vaya ante la Comisión de Fiscalización para preguntarle por qué ha dicho o por qué se le chispoteó. ¿Por qué se le chispoteó? El decir que están pensando que podría, digamos, pedir en un consejo de ministros, lo ha dicho, en un consejo de ministros lo ha dicho el ministro Chero, podría tomarse un acuerdo de que
se cierre el Congreso de la República. Porque él sigue manifestando, y como todos manifestamos y todos los peruanos estamos de acuerdo en eso, es que ha sido y seguirá siendo, si es que la directiva o la nueva directiva no enrumba el tema, porque muy bien, ¿qué cosa quedaría en estos días? En estos días quedaría que el Ejecutivo, o sea, la nueva directiva del Congreso de la República debería convocar para que el Ejecutivo y el Legislativo se sienten en una mesa a dialogar y en esta mesa de diálogo se pongan de acuerdo para poder trabajar por el Perú. Porque mientras que el Congreso lo está apuntando directamente al presidente de la República para traérselo abajo, el presidente de la República está con su escudo protegiéndose. Y los peruanos, que tienen un sinnúmero de problemas, ahí tenemos el problema en este momento de transporte pesado que reclama la baja del combustible. Tenemos los agricultores que están exigiendo el fertilizante, sobre todo en zonas como la costa, en el norte, o la costa del país, en donde utilizan mucho la urea. En esta parte del oriente peruano, en esta parte de la Amazonía es muy poco este tipo digamos, de fertilizantes, ¿no? Pero en la costa sí, y los sembríos empiezan en agosto, y entonces necesitan que existan ya los fertilizantes. Pero no pueden abocarse ni los ministros ni el presidente a su chamba, porque inmediatamente lo que dicen ya le están pidiendo al Congreso que vaya, y si no van de grado de fuerza los quieren llevar, como hoy le quieren llevar a su cuñada de Pedro Castillo, a Jennifer creo que es, Paredes, hermana de la esposa de Pedro Castillo. Eso es increíble lo que está pasando en nuestro país. Bueno, sigue sucediendo, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero así están las cosas en el país. Entonces, el hombre de turno para que vaya al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, y responda por qué se atrevió a decir que él va a aconsejar al presidente de la República para que cierren el Congreso. Claro, como les vuelvo a repetir, le pasó lo que le pasaba al chavito del 8, ¿no? Se le chispoteó. O sea, pensó en voz alta, en otras palabras. Y claro, todos los peruanos lo decimos en las calles, ¿no? Que cierren el Congreso y esos zánganos que se vayan a trabajar, realmente porque no han hecho nada por el país. A ver, vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a regresar con lo siguiente del programa que le hemos preparado para el día de hoy. Vamos a refrescarnos el día de hoy. Bien, estamos de regreso en el programa. La señora Francis Paredes, quien es la congresista de Perú Libre, por Ucayali, en los días pasados salió en las redes sociales mostrando
una ley que según ella había sido aprobada gracias a su gestión, gracias a su trabajo, gracias al apoyo que le han dado en el Congreso, y etcétera, 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 etcétera. Pero lo cierto es que no habló con la verdad, y entonces allí tenemos que el día de hoy, en la mañana, en una entrevista nacional, el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, entre otras cosas, dijo que él le había alcanzado un proyecto de ley al presidente de la República para la masificación del gas. Y entonces, esta presentación de este proyecto de ley prosperó en las manos del Ejecutivo porque fue enviada al Congreso. Y el Congreso ha aprobado el proyecto de ley que presentó, o la propuesta que presentó el gobernador del Cusco para el tema de la masificación del gas. O sea, el tema de la masificación del gas, el proyecto de ley que se ha aprobado, que es el 667 en el Congreso de la República el fin de semana, no fue un proyecto de ley o una propuesta de la señora Francis Paredes, congresista por Ucayali. No fue así. Lo ha dicho en un medio nacional, en Radio Exitosa, hoy en la mañana, es el programa de Nicolás Luca. Lo ha dicho nada menos que el gobernador del Cusco. Así que voy a mostrar la entrevista que le hicieron en la mañana. Que se apruebe un proyecto de ley 679. Ellos han remitido al Congreso. Felizmente el pasado fin de semana el Congreso ha aprobado este proyecto de ley 679, que para nosotros es trascendental porque hace dos cosas fundamentales. Uno, que va a permitir que se hagan concesiones temporales a privados, a públicos, a empresas que están ligadas a la distribución de energía, incluso a aquellas empresas distribuidoras de energía eléctrica, que puedan suministrar y que puedan comprarse, digamos, el lío de generar una distribución del gas natural. Muy bien. Y entonces, es lo que he hecho. El gobernador, en el tema de lo que ha significado este proyecto de ley para la masificación del gas. Y además ha dicho que la masificación va a empezar en el Cusco, luego en Ayacucho, después Piura, luego Huancayo y finalmente también se ha incluido a Ucayali. Entonces no es cierto cuando la señora Francis Paredes ha salido en todas las redes a felicitarse ella misma por haber logrado el tema de la masificación del gas, según ella, según su opinión, según su hombre de prensa que escribe esta nota mentirosa. Seguramente no es periodista, porque los periodistas no escriben mentiras ni medias verdades. Posiblemente ella ha votado a favor que se apruebe este proyecto de ley 667 para la masificación del gas, pero la propuesta viene desde el Cusco, desde el gobernador regional. Entonces, al César lo que es del César. No hay que vestirse con ave marías ajenas. Las cosas deben ser tal y como deben ser, porque eso no es bueno. No hay nada que se pueda ocultar digamos, no hay ninguna verdad que quede oculta finalmente en cualquier lugar del país. Finalmente hay un momento en que sale a luz, como ha pasado con el tema de este proyecto de ley,
de este proyecto de ley que lo acaba de, digamos, ser aprobado, que viene pues del Cusco, ¿no es cierto? Entonces vamos a realizar para conocer qué más se ha avanzado en el tema de la masificación del gas, según las palabras del gobernador del Cusco, porque allí sí trabajan, realmente está trabajando, no como lo que sucede aquí en Ucayali, que no se mueven para nada, que solamente su gran trabajo que han hecho ha sido la fiesta de San Juan, y han presentado el Juane más grande del mundo, que medía 30 centímetros, 30 por 30, ¿no? Y que habían, según ellos, un Juane de 35 kilos, cuando ahí no creo que había menos de 2 kilos de arroz, increíblemente. O sea, nos toman de bobos a todos los que vivimos en esta parte de la Amazonía. Pero bueno, vamos a regresar con ampliar un poco más lo que dice el gobernador del Cusco en esa entrevista que le concedió a Nicolás Lucar. Regresamos con ello. Muy bien, estamos de vuelta en el programa y quiero decirles que esta entrevista, o este video que le voy a presentar del gobernador Jean-Paul Benavente, su fuente es Radio Exitosa. Es de la entrevista que concediera a Nicolás Lucar en horas de la mañana, y da a conocer justamente sobre un tema que nos interesa a todos nosotros, el tema de la masificación del gas. Desde hace mucho tiempo se venía hablando de las posibilidades que, si todavía no se lograba la masificación, llegar a los domicilios el gas natural, por lo menos empiecen a vender en los gasocentros. Pero muy poco se puede hacer cuando en realidad las autoridades, los congresistas no ayudan en nada a, digamos, a la sociedad civil o a los ciudadanos de cada una de las regiones. Tuvimos dos congresistas fugaces, digamos así, el César González Tuanama, ¿no?, quien se hizo conocido porque él mismo se envió un documento que él firmó a su nombre. O sea, él mismo se envió un documento firmando él mismo. O sea, César González Tuanama firma un documento para César González Tuanama, ¿no? O sea, imagínense ese tipo de congresista, de persona. Ahora está postulando para ser gobernador. ¿Se imaginan ustedes? Si a Pedro Castillo le dicen de todo porque dice que no tiene nada en el cerebro, peor ya pues este señor César González, que se escribe a él mismo, se escribe, o sea, él se pone frente del espejo y conversa con él mismo. Deberían llevar a un psiquiatra también. Bueno, también estuvo Nelly Guamaní como congresista. Ahora también quiso postular a la gobernación regional, pero no fue aceptada su candidatura. Muy bien, tema aparte. Entonces, no se logró avanzar nada con la propuesta de que el gas natural se empiece a vender
en los gasocentros, porque imagínense, el gas está en nuestra puerta y tenemos que pagar tan igual como cuesta en Lima o como cuesta en otro lugar del país, en donde sí se justifica posiblemente los precios porque hay transportes, hay otros gastos, bueno, etcétera, ¿no? Pero acá el balón de gas no debe pasar nunca de 25 soles y sin embargo pagamos tan igual que estuviera en Lima el gas. No se logró, pero en el Cusco ya hay 1.200 gasocentros que están expendiendo el gas natural. Por eso quería esta entrevista que es interesante con el gobernador del Cusco, y para que además aquí en Ucayali, que no nos ven en Ucayali el programa, en Pucallpa, en esta parte de la Amazonía, sepan que en realidad, o se enteren, o se informen, que su periodista que le escribe sus notas de prensa, la señora Francis Paredes, es una nota de prensa con medias verdades, porque debió empezar por decir que ella respaldó el proyecto de la masificación del gas, proyecto de ley 667, pero que no fue su gestión. La gestión viene desde el Cusco, desde el gobernador del Cusco, quien le entregó esta propuesta, este proyecto de ley al presidente de la República, quien a su vez lo transfirió al Congreso de la República, y allí se ha logrado aprobar bajo un proyecto de ley número 667. Entonces la señora Francis Paredes le va a crecer la nariz. No hay que mentir porque los periodistas siempre encontramos las verdades. Hablo de los periodistas, no hablo de aquellos personajes metidos en los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas o comunicadores sociales, pero que lo único que tienen es de sobonería, ¿no? De estar viendo cómo se agencian de unos soles para hacer lo que ellos llaman periodismo, entre comillas, y eso no es periodismo. Muy bien, tenemos esta entrevista y vuelvo a repetir, la fuente es Radio Exitosa. Bueno, nosotros como región Cusco hemos pasado a la acción. Tenemos ya instalado algunos gasocentros y también convertidos más de 1.200 unidades vehiculares y con un cronograma ya específico para iniciar el acceso y la acometida a los hogares. Hemos visto el fin de semana pasado en una reunión con gobernadores como ellos también en Piura están en un proceso de masificar, iniciando con 10.000 hogares, igual lo haremos acá en Cusco, y luego pasar a 50.000, 60.000 en las ciudades principales de estas dos regiones, Piura, Cusco, pero también se viene Ayacucho, se viene Ucayali, se viene Huancayo, y un montón de regiones que obviamente tenemos que apostar por la masificación del gas, mientras que al gobierno, entendamos, le hemos solicitado que se apruebe un proyecto de ley 679, ellos han remitido al Congreso, felizmente el pasado fin de semana el Congreso ha aprobado este proyecto de ley 679, que para nosotros es trascendental porque hace dos cosas fundamentales. Uno, que va a permitir que se hagan concesiones temporales a privados, a públicos, a empresas que están ligadas a la distribución de energía, incluso a aquellas empresas distribuidoras de energía eléctrica, que puedan suministrar y que puedan comprarse, digamos, el lío de generar una distribución del gas natural en las distintas ciudades. ¿Por qué hablo de esto? Porque en algún momento se paralizó casi 8 años un proyecto llamado 7 regiones, porque tenía una modalidad de concesión permanente desde proinversión, que eso no ayudaba mucho y por eso eran procesos que se caían una y otra vez. Hoy el Congreso ha dado esa facultad importante para que se pueda hacer estas concesiones temporales y acelerar con la concesión para que estas empresas puedan empezar a distribuir el gas. En mi región ya el gas natural está, lo único que hay que hacer es empezar el proyecto. Lo siguiente
es que el precio a nivel nacional tenía ciertos problemas. Si en Lima pagaban un sol 50 por metro cúbico, en otras regiones pagaban más de 2 soles. Y eso hacía de que el proceso, no sea rentable para las empresas. Ahora que vamos a estandarizar costos a nivel nacional, y creo que es una política de masificación real, coherente, cuando se estandarizan costos y precios para que en cualquier región del Perú, al igual que Lima, paguemos más o menos precios, digamos, estándares o homogenizados, ¿no? Eso es importantísimo, estimado Nicolás, y con este paso esperemos que ahora el Ministerio de Energía y Minas ya pueda arrancar con las inversiones en la masificación a nivel del país. Ahora, muy bien, entonces estamos de vuelta. Clarísimo lo que dice el gobernador del Cusco, ¿no? Muy claro. En realidad ya están pensando no solamente en que el gas llegue a los domicilios y se utilice el gas en el domicilio, o sea, para cocinar, ¿no? Sino que además están pensando que en vez de utilizar el sistema de electricidad, por ejemplo, para las lavadoras, para las refrigeradoras, y etcétera, etcétera, que utilicen el gas. Indudablemente es una gran visión, claro, o sea que ya los que brindan servicios energéticos, es lo que he dicho, los que brindan servicios energéticos como acá, por ejemplo, el Electrocayali, podrían utilizar tranquilamente el gas. Y entonces con el gas, pues, se puede abaratar cosas, efectivamente que se pueden abaratar tremendamente. Y lo que más tenemos es gas, porque el petróleo ya se nos acaba, pero el gas no. Tenemos mucha producción de gas que podría ser muy bien utilizado en nuestro país. Entonces el Electrocayali, por ejemplo, acá ya debe estar pensando en utilizar gas. Porque, por ejemplo, tenemos la empresa Olanza, Oleaginosas Amazónicas S.A., que es quien extrae el aceite del producto de la palma aceitera y vende el aceite, ahora está ya refinando aceite comestible, pero también han comenzado a trabajar en un proyecto de gas y ya están utilizando gas, o sea, ya están, digamos, entregando de alguna manera gas, por lo que genera justamente el manejo de estos frutos de la palma aceitera, ¿no? Entonces, ese es cuando hay visión, pues, lógicamente, ¿no? Pero ¿qué visión le podríamos haber pedido a Pancho Peso, que hoy está preso en el kilómetro 12? ¿Qué le habríamos pedido a Manuel Gambini Rupay, que ahora quiere ser nuevamente gobernador? Manuel Gambini Rupay, al expresidente Jorge Velázquez Portocarrero, ¿no? Velázquez Portocarrero y Gambini anularon cientos de puestos de trabajo, cientos de ingresos económicos que se daban en la laguna de Yarinacocha, porque alrededor de la laguna de Yarinacocha, que era el mayor atractivo en Pucallpa cuando llegaban los turistas, se cerraron todos los negocios que habían alrededor, en donde les vendían comidas, bebidas, sobre todo las comidas típicas, ¿no? Y los botes trabajaban en la laguna paseando a los turistas, tanto extranjeros, turistas internos, turistas del país, y entonces había un ingreso económico interesante. Y estos señores cerraron esos negocios para disque hacer el famoso malecón o bulevar en Yarinacocha. 10 años, ahí está eso. Y se cerraron miles de puestos de trabajo. Y entonces ahora Manuel Gambini Rupay quiere, disque, ser nuevamente gobernador por Ucayali. Yo no creo que los ucayalinos
estén caídos del palto para votar por este señor realmente. No creo yo. Pero bueno, el voto es secreto. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a regresar. También ha quedado sobre el tablero quienes dicen que el presidente debe ser investigado y según eso, lógicamente juzgado, pues, ¿no? Sentenciado, por decirlo así. Pero su abogado de Pedro Castillo ha dicho que él no puede ser investigado durante su gobierno y invoca a la Constitución Política del Estado. Pero lógicamente los personajes que quieren que Pedro Castillo se vaya son los que más exigen que Pedro Castillo sea investigado rápidamente y si hay, digamos, las pruebas contundentes de corrupción, debería ser inmediatamente sentenciado y vacado, destituido del cargo de presidente. Hemos consultado nosotros al doctor Granda Daza qué opina, porque hubo un dictamen de la ex fiscal de la Nación, Ábalos, antes de salir, y dejó un dictamen que decía que el presidente de la República no puede ser investigado mientras dure su mandato. Cuando se nombró la nueva fiscal, ella acaba de anular ese dictamen fiscal y dictar un nuevo dictamen para que sea investigado Pedro Castillo. Pero con eso vamos a regresar con el doctor Granda Daza para que nos diga algo sobre el tema. Regresamos entonces en un minuto. Bien, estamos de vuelta. Este es su plataforma en Portada TV, canal digital, y yo soy Aldo Saucedo. Les decía que el doctor Granda Daza le consultamos sobre si era factible o si era posible que después de que exista un dictamen fiscal por parte de la ex fiscal de la Nación, la doctora Ábalos, en este dictamen fiscal señalaba que no debería investigarse al presidente de la República mientras dure su mandato. Pero al asumir la función en la nueva fiscal de la Nación, ha desestimado este dictamen fiscal y decidió dictar, digamos, apertura de investigación contra el presidente de la República. Su abogado, lógicamente, de Pedro Castillo, ha salido a decir que eso no es posible y entonces ha presentado varios recursos, está presentando recursos
en donde sustentan que no debería ser investigado durante su mandato el presidente de la República, salvo lo que dice el artículo 117 de la Constitución Política del Estado. Pero bueno, nosotros fuimos a consultarle al doctor Granda Daza, el politólogo ucayalino, para conocer cuál es la opinión de él sobre este tema. Y esto es lo que nos dijo. Doctor, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, dio un dictamen fiscal en donde señalaba que no se debe investigar al presidente de la República mientras esté en el mandato. Sin embargo, la nueva fiscal acaba de desechar ese dictamen y ha ordenado la investigación al presidente de la República. ¿Es procedente esa forma de actuar? Sí, es procedente, ¿no? Si nosotros analizamos la Constitución Política del Estado, dice que el presidente de la República solo puede ser acusado en tales situaciones, ¿no? Y uno es no convocar elecciones, otro, ¿no? Entonces, pero cuando la Constitución habla de acusación, ¿no? Constitucional. El derecho a la verdad es un derecho constitucional que incluso en los salmos bíblicos te dice, ¿no? La verdad te hace libre, dice, ¿no? Te ayuda a tomar decisiones y te ayuda realmente a establecer qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y qué es lo que se debe hacer para que esos hechos, si son negativos, no vuelva a ocurrir, o al menos pueda impedir o se pueda limitar las acciones. Entonces el derecho a la verdad es un derecho constitucional y que ningún Estado puede desligarse o abrogar ese derecho constitucional, no solamente como institución, Ministerio Público, sino también como ciudadanos, de saber la verdad. En tal sentido, el haber dispuesto, ¿no? La fiscal de la Nación que se desarrolle una investigación contra el presidente de la República, sí está dentro de los parámetros constitucionales, ¿no? Una vez concluida la investigación, se establecerá si en el ejercicio puede o no ser acusado, ¿no? Para efecto de un proceso penal o para efectos, ¿no? de derivar al Congreso y formalice, ¿no? La acusación, ¿no? Pero sí, esa investigación puede conllevar a establecer realmente la catadura moral de una autoridad y sobre esa base puede ser vacado, ¿no? Sí puede ser vacado, ¿no? Entonces lo que ha hecho la Fiscalía de la Nación está acorde con la Constitución, ¿no? Distinto a la opinión de algunos colegas que dicen que no puede, porque el término acusación engloba ya lo que es en sí la investigación, ¿no? La acusación es una suerte de imputación, dice, ¿no? Y por tanto, la imputación forma parte de una investigación. Entonces, no es así, ¿no? Entonces, lo que creemos de que la Fiscalía de la Nación ha hecho muy bien en dar una disposición que someta al presidente de la República a una investigación, ¿no? Y que en su determinado momento, pues, determine las responsabilidades y en su caso, ¿no? Si es en su caso vacado, pueda trasladar esto pues al Poder Judicial con los procedimientos que posteriormente se establecen para un tema de acusación contra un presidente de la República. Muy bien, está claro. Hoy día se han iniciado paros en el país. Primer paro, estamos hablando allí de
que está pasando con el transporte. También se han sumado a este paro, también se ha sumado agricultura, los agricultores en varios lugares del país, y según ellos la agenda que tienen, o la agenda que ellos deben, digamos, traer en sus movilizaciones que van a hacer en la ciudad de Lima, es que elecciones generales es lo que van a pedir ellos. Hoy estarán 48 horas, luego la semana que viene ampliarán nuevamente y seguirán hasta el 27 o 28 de julio, con lo que significa, digamos, la exigencia del cierre del Congreso, elecciones generales y la reforma agraria. Pero la reforma agraria en su magnitud, la reforma agraria en como ellos consideran que debe ser, y además el presupuesto es bastante, digamos, fuerte para realizar esta segunda reforma agraria. Vamos a ver, fue el ofrecimiento durante toda la campaña de Pedro Castillo. Se fue al Cusco y ahí en una reunión hizo el lanzamiento de la segunda reforma agraria. Pero ahora vemos que no logramos ni siquiera conseguir fertilizantes. Claro que también hay que conocer acá la mano oscura del poder económico que está tratando de asfixiar por un lado a los agricultores para que los agricultores a su vez se lancen contra Pedro Castillo. Por eso he dicho y lo sigo sosteniendo, no sabemos qué puede pasar hasta el 28 de julio, en que según algunos personajes creen que el 28 de julio el mensaje de Pedro Castillo va a ser adelanto de elecciones generales en el Perú, tanto para la presidencia como también para el Congreso de la República. Así que hay una expectativa abierta y bueno, no sabemos qué pueda pasar en realidad hasta el 28 de julio. Pero también hay que saber que existe una gran confabulación contra todos los peruanos. Aquí se han juntado todos los grupos de poder, el grupo de poder económico, el grupo de poder político, donde están todos los partidos políticos de oposición, está también los medios de comunicación capitalinos sumados a toda esta confabulación o conspiración contra el Perú. Así están las cosas en el país, no podemos ocultar el sol con un dedo porque realmente así están las cosas. Y lógicamente hay una espada de Damocles en estos momentos en el Congreso de la República o sobre el Congreso de la República, que podría ser la convocatoria a elecciones generales para el próximo año, ¿no? Que tiene que convocar el presidente de la República, y o lo otro que podría suceder es que la población que salga a las calles y exija el cierre del Congreso, pero a su vez también elecciones generales. Con este comentario nos vamos y regresamos mañana, como siempre, a las 9 de la noche. Gracias por vuestra atención, pero estaremos con una retransmisión a las 2 de la tarde el día de mañana. Muy buenas noches.